Buen día a todos. Tenemos la sexta clase con Claudia Lichtenstein, que es psicoanalista en Córdoba, miembro de la AMP, AME de la EOL, nominada hace poco, por la cual la felicitamos. Coordinadora del Observatorio sobre Políticas del Autismo de la EOL-FAPOL, responsable y docente del Departamento de Niños del CIEC, miembro fundador y coordinadora clínica de la Fundación Avenir y docente en la Universidad Nacional de Córdoba. Bienvenidos todos, bienvenida Claudia. Ya puedes comenzar. Bueno, buen día a todos, un gusto estar aquí nuevamente porque ya he estado con ustedes trabajando en varios espacios. Es un gusto para mí volver a encontrarme con colegas y poder transmitir lo que esta práctica, la práctica con el autismo y la psicosis nos viene enseñando hace tantos años, como les contaba Marlon en varias oportunidades que he escuchado cuando ha presentado todo el programa de trabajo. Mi práctica está inscrita en Córdoba, en la Fundación Avenir, que es un centro educativo terapéutico. Ese es el formato social, legal, en el que se inscribe aquí la institución, y que recibe a jóvenes con diversos trastornos del lazo, con dificultades profundas de la sociabilización, con, bueno, diríamos, no es una institución que se encarga de clasificar monosintomáticamente, ni de recibir monosintomáticamente también las demandas, sino que es muy plural las demandas que llegan a la institución, de sujetos que por lo general han transitado por otras experiencias institucionales y que en algún momento, bueno, eso fracasa, se fractura, se rompe ese vínculo, se queda excluido, queda por fuera, queda expulsado del sistema tradicional, escolar o institucional que sea, y allí, bueno, están este tipo de instituciones que alojan esa población. Este centro, este proyecto, esta experiencia de trabajo comenzó hace ya muchos años, diría hace 25 años, que trabajamos en equipo y orientados por las experiencias de lo que el campo freudiano en los años 70 y 80 empezaron a transmitirnos tan sabiamente con las experiencias de las instituciones de la Red Internacional de Instituciones Infantiles, el RI3, que estaban allí, formaban parte la Anten Sandís, Le Curtil, Nonet, con las coordinaciones, bueno, diríamos monstruosas, de aquellos sabios como era Virginio Bayo, que a quien tuve la suerte de conocer y de conversar con él, Alexander Stevens, que vino a Córdoba y con quien mantenemos contacto, a Dichacha, Antonio Dichacha. Bueno, ellos fueron, diríamos, esos orientadores a partir de la escuela, diría, de lo que en el campo freudiano y la escuela alojaba de esas experiencias, y que se comenzó todo un trabajo de transmisión de lo que se podía hacer en la práctica con el autismo y la psicosis en la infancia. La población que nosotros recibimos
está enmarcada entre en la pubertad, desde la pubertad. Allí esos jóvenes, diríamos, desde los 13, 14 años, bueno, ahí hasta, no tiene, eso no tiene número luego, no hay, las edades es una cosa muy, es un valor que no cobra valor, ¿no? Las edades, yo diría, no cobra el valor fálico que tienen las edades o el valor del sentido común, ¿no? Aquí son jóvenes que están justamente desalojados del otro, muchos, algunos con experiencias de marginalidad importante, y que, bueno, que este proyecto los aloja y propone un tránsito en la institución, muchas horas, ellos pasan muchas horas en la institución desde temprano, diríamos doble jornada hasta la tarde, almuerzan, desayunan en la institución, digo estos detalles porque son momentos épicos, momentos ahí donde podemos recoger detalles más valiosos en el intercambio con el sujeto autista, en la dialéctica con el sujeto autista. Entonces, son muchas horas, mucho tiempo, muchos días, todos los días de la semana. Ahora con la pandemia, bueno, como todo el mundo, tuvimos que por un lado inventar, como hicimos en todos los ámbitos, que tuvimos que inventar otras estrategias, y el último libro que sacamos de la fundación, que voy a tratar de hacérselo llegar de alguna manera, recoge esas experiencias, lo que inventamos a partir de la pandemia, que fue todo un trabajo online, virtual, bueno, haciendo un cálculo con cada joven, si se trataba de llamarlo, de mandar videos, de hacer una comunicación con videollamadas, que esté la cámara, que no esté la cámara, digo, son detalles muy ínfimos calculados con cada uno, y que está escrito en ese último libro. Pero he venido escuchando las clases de ustedes, que ustedes han ido trazando con tan profunda conceptualización de cada concepto, de cada punto, para poder captar lo que es el autismo, cómo funciona. Entonces, me propuse continuar un poquito con lo que ustedes habían trabajado, para darles algunos ejemplos clínicos variados de esta práctica, de lo que esta práctica nos enseña. Entonces voy a empezar y voy a trazar este punto, el tratamiento del cuerpo, los objetos y el otro en la clínica con el autismo. He escuchado que esos han sido las tópicas más conversadas por ustedes, más interrogadas, más puestas en un poco, bueno, en discusión y en profundización. Así que les propongo esas tópicas. Para quienes nos ocupamos entonces de niños y jóvenes autistas, tanto en las instituciones como en la práctica de consultorio, se hace imprescindible leer, detectar la presencia de ese modo singular e irrepetible que adopta la juntura entre la lengua y el cuerpo. Han venido ustedes hablando bastante de la lengua, de esa lengua singular, de esa lengua privada, de sus aparatos singulares, de cómo se acopla, en todo caso, el joven autista en sus modos de protección, de rechazo o de escritura, justamente estableciendo la especificidad cada vez del autismo y la psicosis en la infancia a partir de los elementos que brinda la lectura posible a partir de la formación del analista.
Y remarco la formación del analista, porque yo creo que una lectura profunda, como la que han venido haciendo en cada clase, una lectura en la clínica, no puede ser sin la formación del analista. La formación es al ras del control y de la experiencia misma de cada analizante, practicante, con su orientación e inscripción en los carriles de formación, ya sea de la escuela y del instituto, son las herramientas fundamentales con las que cuenta un practicante del psicoanálisis para poder escuchar las reglas del inconsciente, su lógica combinatoria, su original modo discursivo, y aún con sujetos sumidos en un mutismo profundo o en un rechazo ensordecedor y masivo a la palabra y al otro. Entonces, para poder leer más allá de lo que se dice, para poder leer ese encuentro entre la lengua y el cuerpo, hace falta la formación. Y esa formación es transitar, me parece que hay que hacer hincapié que no se trata de una lectura ni de una técnica que uno pueda transmitir fácilmente. Es un efecto, la formación surge como efecto. Bien, entonces introducirse en la lectura de la subjetividad y el sufrimiento de estos sujetos implica desplegar las coordenadas estructurales de un sujeto, leyendo esos signos más ínfimos del encuentro del cuerpo con el lenguaje, como también la relación que estos sujetos tienen al saber, al otro, a la palabra, al lenguaje, para poder a partir de ahí establecer de qué se defiende, qué es lo que rechaza, de qué se protege, cuál es el otro del que lo invade, que está permanentemente aturdiéndolo. ¿Qué es eso que lo aturde? ¿Qué estatuto tiene el cuerpo, los objetos? ¿Dónde está situada esa profusión o eso con lo que no se los puede arreglar? Con lo cual está su vida totalmente siempre en una agitación o en un ensimismamiento o en un aislamiento perpetuo. Voy a hacer un pequeño comentario sobre las teorías del cuerpo para después pasar al autismo. Las teorías del cuerpo en Lacan van siguiendo el itinerario de su enseñanza y en un primer momento se tratará del cuerpo-imagen, cuerpo especular, construido bajo las pautas del nombre del padre y del ideal del yo. Luego está el cuerpo simbolizado, topológico, el cuerpo agujereado por los objetos, que produce un goce y una localización de un borde de satisfacción, y un objeto, el trayecto pulsional con el otro. Han hablado ustedes de esto, ¿no? De la extracción del objeto oral, anal, de la voz, de la mirada. He escuchado que alguien, ya no me acuerdo si fue Juan Fernando o alguien que habló también de los objetos. Y por último, el cuerpo del parler, cuerpo vivo, afectado por el goce, agujereado por el lenguaje, traumatizado, pero también civilizado por el mismo, dando lugar a la repetición pulsional. Este es el cuerpo como resultado de un impacto, podríamos decir, del significante, que perturba y transforma las condiciones del cuerpo mismo. Y el sujeto responde generalmente con algún artificio para apropiarse y, subrayo, tener ese cuerpo. ¿Cómo serían esos artificios? ¿Cómo sería el síntoma y el fantasma de cada uno que nos permiten apropiarnos también de ese cuerpo? Y que vienen a escribir y a sujetar y a reproducir las resonancias de ese encuentro. Resonancias de ese encuentro. A partir de una iteración, de un goce nunca apresable, significable del todo, pero sí posible de localizar o de reducir a partir de una satisfacción significantizable, que es lo que en todo caso hacemos
producimos, trabajamos en un análisis. Es cómo llegamos a localizar cada uno esa satisfacción, ese nombre de goce que nos permite justamente decidir respecto al programa de goce de cada uno. Pero ¿qué pasa en el autismo? La no extracción del objeto del campo del otro determina que el sujeto quede excluido del vínculo social, por fuera del sistema del significante, en un, diría, apego en el que ni la demanda, ni el saber, ni la interrogación sobre su ser en el mundo son buscados en este campo. El otro, en tanto real, impide que la palabra funcione agujereada, es decir, el otro no funciona como simbólico que va a venir a trazar las regulaciones y el ordenamiento para que el sujeto pueda desde allí extraer las interpretaciones de su ser y su existencia. El otro allí no está simbolizado, impide que la palabra funcione agujereada inscribiendo un decir y provoca una metonimia infinita, la desconcertante retención del objeto voz o la ausencia, rechazo de una enunciación propia. Y es muy importante esto de la retención del objeto voz porque hemos escuchado a lo largo de las clases muchos hablar sobre casos de autismos de alto rendimiento, ¿no? De los Asperger. Yo voy a hablar de la otra cara del autismo, la cara donde lo simbólico no ha alcanzado ni siquiera a producir la posibilidad de inscribirse en el lenguaje. Más bien son sujetos que rechazan el lenguaje mismo, hasta sumidos en un mutismo importante, profundo. La no inscripción entonces en el inconsciente de la diferencia entre un significante y otro, que es como se inscribe el inconsciente, entre un significante y otro hay una pérdida, ahí hay algo que se pierde. Bueno, esto no está. Entonces eso anula la emergencia del elemento simbólico del otro, que ese que viene a civilizar la pulsión. Y le exige al sujeto para tratar ese goce en más, eso que está totalmente, podríamos decir, desorganizado, desencadenado, lidiar con este otro que lo invade, en una percusión perpetua y sin resonancia. Un otro real en una percusión perpetua y sin resonancia del significante en el cuerpo. Remarco esto porque es lo que va a ser un poco, es el tratamiento que vamos a tratar de ubicar cuando nos encontramos con un sujeto autista. Cuando ese impacto entonces no resuena para el sujeto, cuando no puede tomar distancia de esa resonancia, el cuerpo queda reducido a ese impacto sin resonancia, sin agujeros, invadido por una excitación que no puede ser vaciada, por lo que no puede inscribirse el recorrido de la pulsión. Pero ustedes están escuchando que hay una invasión perpetua, ¿no? de esos objetos que no han sido extraídos del campo del otro, ¿eh? Ya sea de las heces, ya sea del oral, ya sea de las voces que invaden permanentemente, fundamentalmente. De los ruidos, yo le digo los ruidos de la lengua, lo dice Lorán, los ruidos de la lengua que están permanentemente invadiendo. Entonces, el uno del goce captura el cuerpo sin poder borrarse. No pasa el significante, no hace cadena. El significante no llega
apresar el cuerpo no queda constituido, no queda apropiado ese cuerpo, no traza bordes pulsionales de satisfacción e intercambio con el otro, y el goce se presenta en exceso, invadiendo. Para que el sujeto se conecte con el lenguaje, hace falta que el lenguaje arranque algo a ese goce, produciendo un menos, una pérdida, que fuerce una suplencia de goce a partir de ciertos carriles civilizados del lenguaje, como son las adquisiciones del desarrollo, la oralidad, los aprendizajes de destrezas de comunicación, la introducción en el discurso. Esos son los modos de civilizar el lenguaje. Así, el goce es elaborado, en tanto objeto A que sea articulado en la relación al otro a partir de la demanda, la necesidad y el deseo. Y ahí el sujeto entra en una dialéctica a partir de esa interpretación que el otro va haciendo, que él va receptando, y en ese malentendido podríamos decir que siempre se fuga en la dialéctica con el otro, aparece la manera de preguntarse y de responderse sobre su existencia, sobre su ser, y construirse una identidad que es digo, en el campo del otro, en ese campo se construye la identidad. Cuando el sujeto, en cambio, es invadido por ese impacto, pero no puede ponerle un sentido, cuando no puede conectar la lengua y el lenguaje. La lengua más el lazo social del lenguaje. Ahora, cuando el lazo social ese no funciona, entonces, a través de artificios significantes o de la envoltura metafórica que cada uno invente, la defensa se construye como tratamiento de las palabras y del cuerpo por separado. Es decir, que palabras y cuerpo no están unidos, no hay esa juntura, están separados. Es como si funcionara una ley propia para poder descifrarla, y es preciso, para quienes nos ocupamos de esos sujetos, traducirla, manipularla, hasta diría hablar la lengua de ese sujeto. Allí el cuerpo no ha extraído el goce materializado a través del objeto fuera del cuerpo, y se produce una iteración del significante del S1 sin pérdida, metonimia sin puntuación. Creo que Juan Fernando decía holofrase radical, también podría ser una forma. Se trata de un goce en más que no hace cadena, que no se enlaza, itera, es decir, que lo puede representar al sujeto, pero no se conecta al lenguaje, pues ese goce queda dentro del cuerpo. No hay exterioridad que produzca ese fuera del cuerpo. Para que cuerpo y goce se conecten, se signifiquen, a partir, hace falta la pérdida del objeto. El autista entonces tendrá dificultad para construir el borde, y con él un cuerpo, el borde de una satisfacción, porque no hay el agujero que deja el objeto perdido. Cuando el objeto se extrae, eso que queda alrededor es un borde de satisfacción. Entonces, cuando eso no se extrae, es difícil ver dónde está el borde de satisfacción, ubicarlo, localizarlo. Es por eso que el tratamiento que realiza a partir de un objeto positivizado, como puede ser, y encontramos a muchos sujetos que han elegido alguno, por ejemplo, un día entra un sujeto a la institución con un objeto que es el que no va a soltar, que es como una cuchara. La cuchara es el único objeto con el que él está todo el día, pero así resonando, haciendo como una resonancia en su oreja, un viento en su cara, pero es lo único que él produce con su cuerpo. Eso es receptado, eso es alojado, eso es respetado fundamentalmente. ¿Para qué? Para que en ese alojamiento podamos ir introduciendo algún tipo de
diría, de intercambio, de consentimiento del sujeto, sobre todo de consentimiento a transitar en una institución donde hay otros, ¿no? Donde él está encerrado en su pieza con la cuchara, o en su casa donde no hay nadie. Que un joven, que una familia decida que su hijo participe de un proyecto institucional de este tipo, implica fundamentalmente un forzamiento, en primer lugar, les diría, un forzamiento para el joven, porque por supuesto que ese joven está mucho más protegido en su propio ambiente, protegido, defendido, encapsulado y aislado. Ahora, realizar este forzamiento, este dulce forzamiento, como dice Stevens, es un dulce forzamiento que produce invenciones incalculables. Este sujeto que les cuento de la cuchara bueno, es alguien que que asiste a la institución hace muchísimos años, que él transita, se queda en algunos lugares, cuando está el taller no habla, por supuesto, no hay ninguna comunicación oral, pero cuando hay algún taller de música, él se queda allí sentado cerca, y cuando hay sol le gusta ir afuera a estar cerca del sol, le gusta estar en los espacios abiertos. Todo eso ha sido, le diría, algo que hemos escrito de él, que hemos empezado a captar de él, en donde había mayor satisfacción que en otros espacios. Pero bueno, en un intercambio muy minucioso y muy cuidado y de mucho tiempo, porque que asista todos los días, tantas horas, eso es para mí muy importante poder transmitir, que no es lo mismo que un chico que viene al consultorio una vez por semana o 2 veces por semana. Ese impacto de ese compacto, diría, de alojamiento permanente en el tiempo y en el espacio, tiene efectos diferentes, tiene efectos de inscripciones diferentes. Con él pudimos ir trabajando en el intercambio de la cuchara por unos tubos, porque a él le gustaba, por ejemplo, meter sus dedos adentro de los tubos de papel higiénico. ¿Vieron que tienen 2 agujeros? Entonces él metía ahí los dedos en los agujeros. Ahí él le gustaba, tenía como una especie de satisfacción en ese hacer. Entonces le intercambiamos muchas veces la cuchara por esos tubos, y eso en un trabajo muy personalizado y muy individual con él, a pesar de que en la institución hay muchos chicos y muchos educadores intervinientes. Pero bueno, ese intercambio él consintió, se empezó a llevar los tubos en vez de la cuchara, empezó a dejar la cuchara y se empezó a llevar los tubos a su casa. Lo interesante fue lo que la madre interpretó de eso. Estaba muy contenta porque había soltado la cuchara, pero la madre un día dice, ay, les embellecí el tubo y lo había todo recubierto con papel así como de regalo, pero le había tapado los agujeros. Y lo que para él era importante son esos agujeros. Entonces, digo, esas son las buenas intenciones muchas veces de la familia que hay que por ahí orientar para que ellos puedan también empezar a leer dónde está esa satisfacción de esos cuerpos. Y bueno, entonces, bueno, fue algo que nos permitió un poco reírnos y a la vez empezar a ahuecar nuevamente esos tubos para que él tuviera la posibilidad de seguir incursionando en otros
elementos que no fueran esos únicos y exclusivos que él tenía. Bueno, ese caso siempre lo cuento cuando doy clase porque es un caso muy paradigmático del autismo. Bueno, entonces, el autista entonces tendrá esa dificultad para construir ese borde y con él un cuerpo, porque no hay el agujero ese que les decía. Entonces, ¿en qué nos concentramos? En tratar de ubicar dónde está alguna especie de borde para ellos. ¿Qué haría de borde en el cuerpo? ¿Qué hace de satisfacción? Borde quiere decir satisfacción, quiere decir que le produzca una conexión entre el cuerpo y las palabras, que produzca una especie de abrochamiento, de pequeños abrochamientos, diría. El uno en el autismo. En el autismo ese uno no hace cadena, es ese uno que en la neurosis hace cadena con el 2 y nos permite entonces que haya una pérdida y que nos preguntemos, bueno, ¿qué quiere el otro de mí? Acá no hace cadena, no se encuentra cifrado haciendo cadena con otros significantes, sino que se trata de ese ruido de la lengua sin puntos de capitón, es la lengua sin la conexión al lenguaje, sin la sociabilización del lenguaje. Porque yo creo que el lenguaje no puede ser entendido igual con lazo o sin lazo. Digo, hay por ejemplo, el Asperger, podríamos decir que hay un tratamiento del lenguaje, un tratamiento, diría, muy particularizado del lenguaje, pero hay otros autistas que ese recurso no cuentan con ese recurso. El que cuenta con ese recurso le permite para hacer algo de un lazo al otro, ¿no? Pero los que no cuentan con ese recurso imagínense, un desierto de goce, es un desierto de invasión de ruidos, del cuerpo inquieto, agitado, y de fenómenos de cuerpo que aparecen muy angustiantemente para estos sujetos, y que estando en estos dispositivos institucionales es importante poder leer y también cómo acompañar a inventar algún artificio para que ese goce pueda ser, yo diría, moderado. No diría ni siquiera civilizado, diría moderado. ¿Eh? Bien. ¿Cómo vivió el sujeto ese acontecimiento de cuerpo que marcó su rechazo, su primer rechazo, su inmersión en el lenguaje? Eso fue una pregunta y una indicación de Laurent que a mí me enseñó mucho cómo tratar, en todo caso, el trauma como su objeto autístico, con ese objeto autístico, porque es esa la lectura que hacemos profunda. ¿Cómo vivió ese sujeto, ese primer encuentro y ese primer rechazo, ¿no? Con su laleo, con su iteración? Eso es lo que hay que profundizar. Yo diría que esa es una indicación clínica. A ese encuentro con la lengua respondió ese sujeto por primera vez de un modo particular, que es preciso investigar. Hay casos, por ejemplo, que los padres nos remiten que el sujeto hablaba, que el niño hablaba, que hasta los 2 años habló,
y hablaba mucho. Por ejemplo, el otro día escuchaba un caso que decía, tenía un lenguaje, pero hasta era un lenguaje al estilo adulto, ¿no? Que ellos estaban sorprendidos de cómo era ese lenguaje. Pero a los 2 años adviene un acontecimiento, algo pasa. Algunos, estos me remitían a la experiencia, a la coyuntura familiar, hay que rastrear qué hay ahí, qué ha acontecido en la vida, qué fue, qué irrumpe en la vida, que desacomoda esa secuencia familiar, esa vida de cada uno. En este caso fue el nacimiento de un hermano que era, podría decir, de la vida como adoptado, que no era nada, no se podía ir historizando el nacimiento de ese hermano. Tampoco se lo dijo, tampoco se habló de eso. Entonces, de un día para otro, en esa casa apareció un bebé nuevo, y a partir de ese tiempo, este sujeto deja de hablar y entra en un mutismo importante, pero estoy segura, yo es lo que les digo a los padres, que esa manera que ese sujeto tenía de hablar, también era una manera muy particularizada. Este sujeto particularmente que les digo, este niño, tenía una manera al estilo adulto, ¿no? Que los niños no hablan, digo, era una manera un poco también extraña de hablar. Para ellos estaba fantástico, era como aprende, sabe hablar mejor que el hermano de 6 años. Pero bueno, eso también es extraño, y eso también hay que saber leer qué es eso, ¿no? Ese aprendizaje como del lenguaje absoluto, ¿no? De captar todo el lenguaje de un modo, es también un signo para contemplar. Bueno, en la psicosis podremos decir hay trastorno de la cadena entre los significantes, hay ruptura, pero en el autismo esta interrupción no es reconocible, no aparece esa ruptura. Entonces, solo lo que aparece es esa repetición al infinito del S1, que no remite a un S2, y que produce un efecto de goce muy manifiesto. Los signos inequívocos del comportamiento repetitivo del autista muestran este goce muy a flor de piel. Y ahí podemos ver sujetos gritando mucho, todo el tiempo, con alaridos sin referencia a nada, sin remitencia a un hecho particular. Sujetos que no pueden ir al baño, porque desprenderse, ir al baño es desprenderse de un objeto. Hacer caca es desprenderse de un objeto, es consentir a eso. Por lo tanto, eso también es un trastorno inmenso. Cómo desprenderse de su objeto que no ha sido simbolizado. Entonces se dan cuenta que todo ese circuito de comer, por ejemplo, comer es un acto que tiene que estar dialectizado entre la demanda y el deseo del otro. Y cómo es ese comer pulsional cuando no está esto inscrito en los carriles del otro. Entonces la comida o es algo que se mete a borbotones, que no puede parar, o es la expulsión, podríamos decir, la expulsión de eso, de ese objeto mismo, ¿no? El rechazo mismo a eso. Hay un joven que comía y mantenía mucho tiempo la comida en la boca. Fíjense que esos momentos, por eso les digo, esos momentos son
clínicos absolutos. Cuando pensamos que está comiendo o está en el baño, son momentos clínicos que uno tiene, es un laboratorio absolutamente de pescar ahí los detalles más valiosos de ese tratamiento del cuerpo, de los objetos del otro. Y él mantenía la comida mucho tiempo, ¿no? Hasta que trataba de tragarla y cuando la tragaba se atragantaba y la expulsaba. Y así era mucho tiempo. Un sujeto que no habla, ¿no? Un mutismo importante. Habla muy por ahí, hace alguna repetición de alguna, pero no entra en la dialéctica del lenguaje, donde si yo le pregunto cómo te fue ayer, el fin de semana, no. Eso, cómo te fue el fin de semana, no hay remitencia. Pero bueno, este tratamiento del objeto oral, ¿no? Fue todo un trabajo que en las reuniones clínicas pudimos ir trabajando, como era otro de los signos de rechazo, ¿no? Y empezamos a hacer un trabajo ahí en el almuerzo. El plato, supónganse a todos, entonces le servimos el mismo plato de comida. A él le servíamos 2 cositas, nada, casi nada, pero había 2 cositas en el plato. Un pedacito de algo y otro pedacito de otra cosa. Empezamos a restar en vez de sumar. En vez de comer, como sería dentro del sentido común. ¿Qué haría la familia? Tenés que comer. ¿Qué haría un trabajo cognitivo comportamental? Introduciría reglas para comer, y tiempos, y horas, y espacios donde hay que comer. Acá lo que hicimos fue todo lo opuesto, fue restar, sacar. Le restamos a eso algo para que él, y para que faltara, que allí hubiera algo de vacío, para que allí tampoco hubiera demanda, porque cuando uno da un plato de comida, digo, todas estos encuentros de habilidades del desarrollo son traducidas como demandas del otro. Y cuando a un sujeto autista se le demanda, lo único que encontramos es el rechazo. Ahí no va a responder. Entonces, este tratamiento de extraer fue algo que lo sorprendió. Y sorprender a un sujeto autista es un montón. Es que se conecte. Es que se conectó con algo de lo que hicimos. Y ahí nos miró. Y ahí empezó a producir algo más y a decir, y a mirar los platos de los otros y el de él, ¿no? Y bien, eso es una intervención que surge a partir del trabajo que se hace todas las semanas de la construcción clínica en las reuniones institucionales, en la reunión institucional donde, se trata de despejar, de elaborar hipótesis sobre los casos, pero no de trazar, bueno, con este caso hay que utilizar tal técnica. Eso no. Eso sería lo que no hacemos y lo que cuando escuchamos muchos voluntarios o pasantes que ingresan en la institución, intentan extraer, bueno, ¿qué hago con este paciente? Bueno, hay que estar con esa tensión flotante, con ese deseo atento para poder captar estos signos de los que les hablo. Les voy a contar varios. ¿Cómo estamos con el tiempo? Bien, tenemos hasta las 7:30, son las 6:50, todavía tenemos 40 minutos posibles
Bueno, entonces les cuento un poquito, por ejemplo, Willy, un paciente, luego que su única manera de conectarse con el otro, o diría más bien rechazarlo, era escupirlo, pellizcarlo. Esos escupitajos y pellizcos cesaron como único modo de contactar y de rechazar al otro en el trabajo institucional y se alojaron desde el primer día a partir de sus gritos fuera de sentido, gritos que él profería en su perpetuo deambular por la institución, manera singular que él tenía de tratar ese goce vocal en exceso. Él se acoplaba muchas veces a los estribillos de canciones conocidas que escuchaba de lejos, nunca de muy cerca, en los talleres de música, cantados por otros, y que no le exigían a él tomar su enunciación o responder a la voluntad del otro. Era un sujeto, sigue asistiendo a la institución, donde pasó de ese rechazo absoluto, de escupir y de pellizcar al otro, a este tratamiento de la voz. Fíjense, cantar de lejos, pero cuando él está con esos gritos, el taller de música escucha algo y empieza con alguna canción que sabe que a él le gusta. Él sabe muchas canciones porque en la familia escuchan mucho rock, entonces cantan esas canciones y él empieza a cantar. Ese tratamiento fue algo que, bueno, que hacía falta toda esa circulación y soportar también los escupitajos de él por mucho tiempo, soportarlo del modo de dejarlo ahí, decirle esto no, poder cómo arreglar eso, pero haciendo aparecer otra satisfacción, que fue esta, ¿no? La del cantar. Otra paciente les voy a decir una pequeña apreciación conceptual para que entendamos estos pequeños recortes que traigo. El modo singular en el que el cuerpo se presenta desanudado del significante, cuerpo máquina sin bordes ni orificios, instala una desafectación y ajenidad que lo podemos ver en todos estos cuerpos tan frecuentes, haciendo emerger un desorden apremiante de la pulsión, o lo que dice, también me gusta como lo dice Miller, la pulsión en lo real. Es un cuerpo que goza de sí mismo, el goce autoerótico por autonomacia, no del goce heteroerótico que puede producir la necesidad, la demanda y el deseo. Es un goce que no hace relación al otro. Todos los equívocos proliferan relativamente, perdura el aleos. Esos gritos que él hacía eran parte de ese laleo repetitivo y se repite según sus propias normas. Ahora, cuando él ingresa en la canción que el otro está cantando, esa ya es la norma del otro. Es decir, que hay algo de eso que se cedió ahí y que se incorporó y que consintió al otro y que se conectó con el otro. Entonces las repeticiones de frases espontáneas son secuelas de ese traumatismo que el encuentro con el otro del lenguaje produce sobre el cuerpo. No son mensajes interrumpidos como en la psicosis, sino esas holofrases radicales de las que hablaban que están fuera de sintaxis. Deben ser considerados no como palabras, sino como una situación de cuerpo, tomada en su conjunto. Sus manifestaciones y disrupciones le sirven para tratar con ese exceso, ese acontecimiento de cuerpo que itera, el ruido de la lengua, sus equívocos, que persisten.
la alucinación en el autismo es lo que produce angustias y a la vez tratamiento espontáneo de la misma. Lo vemos en otro caso, una joven repitiendo frases estructuradas, frases que escucha en los eslogans televisivos o radiales. Evita toda enunciación con esa repetición, tratando ese goce vocal en exceso, repitiendo frases como buen día Córdoba, Córdoba Noticias, buen día Córdoba, son todas frases de la radio, ¿no? Arriba Córdoba, a frases escuchadas y muy escuchadas en su rutina familiar, ¿no? Eso que repetía fue tomado, fue receptado por los intervinientes. Fíjense que esta joven cuenta con el aprendizaje de la lectoescritura. Sabe leer y escribir porque fue tempranamente a una escuela especial y aprendió algo de los signos lingüísticos, pero no le sirven a ella para una intención comunicativa. Dibuja, sabe dibujar, siempre dibuja lo mismo, dibuja una casita y puede escribir casa al lado, pero eso que dibuja, eso no le sirve demasiado para la comunicación. En cambio, cuando tomamos ese buen día Córdoba y lo incorporamos al buen día Fundación Avenir, buen día a cada uno nombrando, buen día, lo incorporamos como la lengua nuestra también, hacemos de eso nuestra lengua, y ella queda, hasta diría, con una cierta tranquilidad, ¿no? Se deja ingresar y se deja invitar a los talleres de creación, a los talleres creativos que hay, que le gusta dibujar, por ejemplo, ¿no? Otro joven, muy complejo, un sujeto que viene de un intento de inclusión escolar muy forzado y muy fracasado, porque en esa escuela él permanecía solo en la biblioteca y nunca podía hacer ninguna conexión con ningún compañero, es decir, que era una inclusión que es algo que tenemos que pensar los practicantes en estos campos, si las inclusiones son para todos, ¿no? Ese empuje a la pedagogización, a la inclusión, es un empuje un poco complejo porque produce segregación. Nadie se quería conectar con este joven que era absolutamente agresivo verbal y corporalmente. Y aparece en la institución con esos signos, violento. Él, por ejemplo, sí habla, pero cuando dice, amenaza, te arrancaré los ojos, ¿qué pasa si te tiro un vaso? No volveré aquí nunca más. Guiones también muchos aprendidos de memoria de la reproducción sin fin de películas de Disney, donde él se aprendía absolutamente los diálogos de las películas, ¿no? Escuchados y enunciados hasta el infinito. Él anda con un celular por toda la institución, mirando la película y escuchando los guiones, mirando la película y escuchando, y sobre todo son películas de malvados, como en todas las películas de Disney, hay el malvado y hay el indefenso, y él pasa entre esos dos figuras del malvado total a la indefensión total. Pero, ¿cómo moderar? ¿Cómo ubicar? Ese caso lo he presentado en Barcelona, en el
en el Foro de Autismo de Barcelona y está en uno de los textos que en el penúltimo, bueno, después les digo bien porque yo se los he enviado con Luz Helena Gaviria a esos libros y está ese texto si lo quieren leer. Bueno, ese tratamiento del goce vocal requirió muchas estrategias, pero millones de estrategias, de invenciones alrededor de cómo contener, cómo moderar, cómo producir. Y fíjense que ¿qué descubrimos? A él le gustaba que le tocaran su pelo, a este joven, ¿no? Le tocaban su pelo y que hacerse como una melena en su pelo, ¿no? Como tener una melena. Y descubrimos que un día nos dijo, llámenme con el subnombre, pero en diminutivo. Supónganse Fernando, en vez de decir Fernando, llámenme Fer. Yo quiero que me llamen Fer, no Fernando. Y eso fue toda una lectura, una interpretación de cómo también restar algo, ese todo, era una familia, este joven incluido en una familia que le proveía múltiples prácticas, además de estar en nuestra institución, tenía acompañamiento, tenía fonoaudiología, tenía 20.000 prácticas después de la institución, tenía la casa llena también de acompañantes terapéuticos y de coaching y todas esas cosas. En ese punto se pudo leer en las reuniones clínicas que ese FER era restar algo, era algo que se extraía, era algo que se sustraía a ese todo compacto y que también lo ponía porque uno de las preocupaciones familiares era que este joven respondiera como varoncito. Y Fer es un nombre que uno puede ser usado para mujer o para varón. Entonces eso lo ponía en un lugar de no exigencia, de responder desde ningún lugar. Eso y el pelo, y el tratamiento del pelo en el taller del cuerpo, fue algo que produjo, bueno, una docilidad inimaginable en este sujeto. Les voy a contar un caso y después dejamos para las preguntas uno más que quería contarles, que es un caso muy complejo de una joven que solo repetía gritos, algunas palabras que uno le decía, ella las repetía. Era un cuerpo como un rechazo masivo y una desintegración absoluta, sobre todo cuando algo se le escapaba de esos agujeros de su cuerpo. Por ejemplo, cuando iba al baño, era un sufrimiento espantoso. Ella se hacía caca encima, entonces fue todo un trabajo de cómo acompañarla al baño, cómo hacer del baño un espacio posible de ser simbolizado, de ser agarrado de un modo no invasivo y no expulsivo. Ella se metía las manos en todos los agujeros del cuerpo. Así estaba todo el día, gritando, mordiéndose partes del cuerpo, hasta manifestando una angustia inconmensurable, muy medicada, con mucha medicación, pero de todas maneras esa medicación no frenaba estas impulsiones. Alaridos angustiantes. Bueno, esto cesaba cuando ella se plegaba al cuerpo de algún practicante. Ella se agarraba del cuerpo del practicante y se ponía como una bolita, así como una sombra del otro, ¿no?
se envolvía en el cuerpo del practicante y eso la tranquilizaba. Esto permitió, hasta diría, la construcción de un circuito para ir al baño y de un significante. Cada vez que iba al baño, ella empezó a decir Bani. Bani era una construcción entre Beni, llamando a una de sus educadoras, y también Bane era el nombre de una de sus educadoras. Era una juntura entre Beni y el nombre de ella. Esa juntura fue una invención como tratamiento del objeto para, diría, moderar y soportar algo de ese desprendimiento del objeto. Tengo más ejemplos, pero bueno, dejo este espacio para que conversemos. Creo que hay preguntas o no sé, no estoy viendo yo. Claudia, queríamos como aclararte algo. Normalmente lo que hemos hecho en el curso, hemos trabajado más o menos la hora y media, hora y 20, y las preguntas y respuestas las hemos dejado para una sesión que la próxima reunión es un conversatorio donde todos los participantes envían las preguntas al correo y una persona, que la próxima será Luis Aragón, nos va a colaborar con coordinar las preguntas y respuestas de las 3 últimas clases. Entonces, les cuento unos casos más. ¿Quieren? Sí, tenemos tiempo para otros casitos más, tenemos hasta las 7:30, si al Tienen tiempo que tú ganas, si quieras. están cansados, no. ¿Tienen ganas? Creo que podemos estar programados hasta las 7:30, un ratico si quieres, y si quieres podemos tomar alguna pregunta de alguien que sea puntual de lo que has hablado ahora y dejamos ya preguntas y respuestas para la próxima reunión. Bueno. Claudia, una cosita. Aquí, como hiciste el comentario de los libros, sí, que están en la sede, sí me gustaría pues que sepan que los libros de la fundación están en la sede, sí, todo lo de Avenir, sí, y creo que el que nombraste, no sé, el que está el caso de Barcelona, en alguno de estos dos está... En el blanco está el caso de Barcelona. En el blanco, porque dice, bien. Sí, dice 2019. Cuando fuimos 2018. Sí, Listo. Bueno, pues que sepan que allá están los textos y que allá están todas las elaboraciones que ha hecho la institución y que las han enviado todos a la sede. Están en la biblioteca de la sede y están bienvenidos pues para que puedan ir a estudiar. Quería hacer el comentario para que no pasara eso. Listo, gracias. Es importante ese trabajo, recogemos los trabajos de los casos que hemos venido y todos los años hacemos 2 ateneos clínicos. Estamos planeando ahora, como ya estamos vacunados, hacer el próximo en octubre, presencial, aunque sea con todas. Tenemos 2 sedes acá en Córdoba y participan de este trabajo. Alojamos alrededor de 60 jóvenes, porque hay otro dispositivo que es el dispositivo de apoyo a la integración escolar. Entonces, hay 2 sedes donde los jóvenes pasan mucho tiempo, esto que les contaba, jornada completa y media jornada en el otro, y además está el dispositivo de inclusión escolar, donde, bueno, se los acompaña a algunos jóvenes, niños también, a inscribirse en el ámbito escolar y ver si eso es posible también, ¿no? El caso tenía varios más, pero que me parece que les quería contar esto, que yo le llamo jugar el juego. Contando con el manejo ese inventivo de la lengua, que tenemos que estar todo el tiempo inventando y que no se trata de improvisar. Yo diría, siempre les digo a los pasantes, no es que improvisamos, hacemos un cálculo y ese cálculo, más allá de que, por supuesto, de que hay una invención en acto y de que hay algo en acto ahí que se produce que no había estado
anticipadamente previsto para que decir eso en ese momento o hacer eso en ese momento, pero sí hay un cálculo y una orientación que son los resultados de estas reuniones clínicas, de esta, que sería el estilo, les diría, de una supervisión, para que hablemos la lengua más clásica, como nos orientamos, pero donde vamos extrayendo hipótesis de los casos y vamos construyendo el caso, porque este trabajo institucional es un tratamiento del caso, es un tratamiento de cada caso, un tratamiento no en el sentido clásico. Hay un texto de Lacan muy bonito que se llama Variantes de la cura tipo, y es un texto que a aquellos que están en instituciones se los recomiendo, porque ahí nos enseña cómo efectivamente uno puede establecer modalidades inventivas del psicoanálisis, como dice Miller, el psicoanálisis por fuera del discurso en sentido estricto, el analista por fuera del dispositivo en sentido estricto. Eso es psicoanálisis aplicado. Y Variantes de la cura tipo es un texto que lo recomiendo mucho para pensar esta práctica. Hay una pregunta, creo, ¿no? Sí, Eugenia Flores quiere hacer una pregunta, entonces le damos paso a esa pregunta para que dinamicemos un poco la clase. Eugenia. Gracias, buenos días a Claudia, gracias por el trabajo y esos detalles clínicos que son absolutamente orientadores. Te quería preguntar porque encuentro en la intervención una operación que me resulta a la vez que novedosa, un poco que, bueno, por lo menos me hace pregunta, y es, en la lectura que hacen de la letra que trae el sujeto, en la manifestación de esos pequeños signos, ¿sí? Ustedes hacen una operación que lo han nombrado en varios momentos, tiene como dos funciones, es que la una resta, ¿sí? Resta, y también devuelve, o devuelve, no creo que esa no es la expresión correcta, posibilita una otra satisfacción, ¿sí? Como otra modalidad de satisfacción. ¿Podrías decir algo más al respecto? Porque me pareció una operación bastante, o sea, que guarda no solamente cierta clave en la lectura de esos pequeños signos que el sujeto nos va entregando. Y Es muy agradezco buena, mucho el Eugenia, trabajo. tu pregunta. Es buena porque lo que vos dices tiene que ver con el tratamiento del otro en el autismo, que es un tratamiento que el sujeto ya viene haciendo y que nosotros tenemos que leer. Nosotros tenemos que ser habilidosos para leer eso, para leer cómo ese sujeto viene haciendo, qué tratamiento del cuerpo del otro viene haciendo. Y eso por un lado me parece que es importante. Hay mucho, digo, los 4 tratamientos del otro son a partir de un objeto suplementario, como hacía este con la cuchara, por ejemplo, que pudimos extraerla un poco de ese único, de esos todo, y intercambiarla, correr ese borde defensivo. El tratamiento por un orden, el orden es lo que les permite a ellos que eso esté siempre previsto. Cuando algo se produce el imprevisto es difícil para estos sujetos, pero bueno, me parece que lo imprevisto introducido de la mano de este cálculo clínico es muy bienvenido. Entonces, cómo desordenar ese orden, cómo discontinuar ese orden, es lo que cada vez estamos nosotros rompiéndonos la cabeza pensando
cómo introducirnos en esa compacidad, en ese encierro de alguna manera que no sea que produzca el rechazo, ¿no? El tratamiento por una elaboración significante, ¿no? O el tratamiento por un menos, porque hay un caso que siempre me gusta contar, que es de un sujeto, no sé si tengo tiempo, pero les digo 2 palabras, que Sí, llegó puedes. totalmente, era un sujeto que no quería ni entrar en la institución, ella estaba afuera, permanecía afuera, y fue todo un trabajo de la institución salir afuera para que ella pudiera entrar durante muchos meses, no fue unos días, no fue unas horas, muchos meses la esperamos, y el taller de música salió a la calle y estuvo con ella ahí un rato, y permanecía varias horas los educadores ahí afuera con ella, hasta que consintió entrar, pero era un cuerpo totalmente desparramado, un cuerpo, hasta que, bueno, eso, empezó a entrar y empezó a consentir al otro, y había un objeto del que ella nunca se separaba, que era su mochila. Haber captado eso, haber puesto ese foco en ese objeto, la mochila que no podía separarse de su cuerpo, era parte de su cuerpo, era su cuerpo, respetarlo, porque esta chica venía del intento de el ingreso a lo escolar. En la escuela lo primero que le dijeron, deja la mochila allá y vení para acá. Imagínense, lo primero que dijo, empezó a insultar a mansalva a toda la gente, y bueno, la echaron de la escuela. Le dijeron, esta persona no puede venir acá. Bueno, haber respetado eso y empezar a ubicar que qué hacía ella, extraía de los otros, extraía algo de lo cual se servía, ¿no? Y lo guardaba en su mochila. ¿De quién? De las mujeres, fundamentalmente de las mochilas de las mujeres le extraía algo, o una hebillita, o una gomita para el pelo, o una pintura, algo femenino. Esa fue la extracción que ella hacía, ¿no? Y que fue elevada a la construcción significante, así les diría, elevada a la construcción de un significante que le permitió empezar a corporizar ese cuerpo del lado femenino. Ahora, el practicante, ¿qué hacía falta? Que se vacíe, que se divida, que se reste. Cuando hay un practicante que dice ahí, unamos, vos tenés que hacer tal cosa, como digo, como son las escuelas estándares, las instituciones estándares, donde dice, vos, vamos, todas las mochilas las dejan acá, todos vienen para acá, ese otro que sabe lo que hay que hacer, en este tipo de trabajo, si hay algo que tenemos que aprender es a volvernos analizantes. Analizantes y vaciados y con una pregunta. Aún habiendo extraído algún aprendizaje, algún saldo de saber de un caso, eso no lo tenemos que volver la fórmula que nos sirva para algo, porque cuando la volvemos como, bueno, esa es la técnica, esa es la fórmula, fracasamos. Entonces me parece que ese restar es parte de ese trabajo entre varios. Es lo que Miller inventó, no he tenido tiempo de hablar de eso, pero es lo que Miller inventó para la práctica con el autismo y la psicosis. En esas instituciones que les nombré en un comienzo, la nombro así, la práctica entre varios, la transferencia pluralizada, que es cómo descompletarse, cómo vaciarse del saber para poder alojar el saber que el sujeto trae. Sin embargo, creo que Juan Fernando tiene una pregunta. Pero mira lo que... ¿Qué pega, Juan?
No propiamente tengo una pregunta, pero sí quisiera señalar de todas maneras algo. Bueno, en primer lugar, que muy agradecido con la transmisión que nos ha hecho Claudia, porque creo que nos informa en detalle de cómo una institución o cómo varias instituciones consiguen tramitar con sus recursos y su experiencia ese inmenso sufrimiento de estos niños que naturalmente están expuestos en la vida a que solamente vivan en una tortura permanente si no hay una escucha como la que creo que nos permite reconocer con mucha justeza Claudia. Yo debo decir que yo no soy un conocedor, pues, sino marginal del problema del autismo. Si bien me estoy tratando de sumergir un poco en el mundo del autismo, pero voy a aprovechar la situación o la ocasión para formularte esta anotación, pregunta, y quisiera oír algo al respecto, Claudia, de tu parte. Hay un punto que señala Temple Grandin en uno de sus libros que me ha impresionado muchísimo y que corresponde desde luego a los autistas de tipo Asperger. Y es el hecho de que ella establece una oposición entre el mundo que pudiéramos llamar autista y el momento del encuentro con el otro, en el cual, en el mundo del autista, en el mundo de su soledad autística, ella cuenta que en su infancia sentía paz y satisfacción, pero que el momento del encuentro con el otro era el momento de dolor y de desgarramiento. ¿Hasta qué punto se podría afirmar que esta observación de Temple y Grandin pudiese ser en ese sentido general y global para los niños autistas o para los autistas en general? ¿Y qué pudiéramos hacer a partir de eso en la práctica analítica con los niños si tenemos en cuenta ese principio? Es decir, que el mundo de la satisfacción es el mundo del autismo y que el mundo del desencuentro con la vida es el mundo del encuentro con el otro. Que por lo tanto el uno implica formas de satisfacción personal, que pueden ser aún las de la iteración, y en el encuentro con el otro es la defensa constante y absoluta, en la cual podríamos decir que se da efectivamente el silencio, no digo el mutismo, sino el silencio y el rechazo. Me parece, tu pregunta es excelente, Juan Fernando, porque es el desafío que tenemos en estas prácticas, ¿no? Yo creo que Temple Grandin efectivamente nos tradujo muy bien lo que se experimentaba, lo que experimentan los autistas, que es aún los que hablan y los que no hablan, que es que en ese encierro hay una defensa y hay una tranquilidad. Ahora, conectarse con el mundo, bueno, yo creo que es el desafío que nos imponemos nosotros, las instituciones y los que trabajamos, que es cómo hacerle la vida más fácil a estos sujetos, cómo conectarlos a la vida con las satisfacciones que ellos encuentran. Hay un caso que me encantaría transmitirlo, y si no lo transmito el miércoles que viene cuando conversemos, muchos casos de que han dado cuenta esta jovencita que contaba,
hoy es alguien que tiene muchísimos recursos. Hasta el otro día vi que me pidió la admisión en Facebook. Hasta fíjate, mira el recurso que tiene, se conecta ya. Caramba. Y no solo a mí, sino se lo ha pedido un montón de analistas. Ya sabe que somos analistas los que hablamos esta lengua. Caramba. Pero digo que ese el desafío, es una apuesta de cómo volverle al otro menos peligroso, menos expulsivo, menos... Y me parece que eso es con la construcción y la invención y el artificio que ellos construyen bajo transferencia. Y bajo transferencia se construyen cosas que uno... es inimaginable todo lo que van construyendo. Construyen cuerpos, se corporizan, empiezan a corporizarse. Hasta, digo, la corporización es una resultante de este trabajo. Entonces, diría que eso les permite transitar con el otro de otra manera, porque ahí asumen un pseudo semblante, asumen una pequeña, diría, un hilvanado imaginario que les permite tomar un lugar en el mundo y tomar una representación. Y eso vuelve la vida que el otro sea posible de conectarse con el otro, que no sea todo rechazo. Entonces yo creo que sí hay chances, hay muchas chances de perforar ese encapsulamiento autístico, con una buena escucha y con esta posibilidad de lectura, ¿no? Diferente. Muchas gracias, Claudia. Muy Bien. buen cierre, muy Bueno. buen cierre, Claudia. Muy bueno, Claudia, tu clase. Digamos que estamos muy agradecidos por esta gran transmisión que nos has dado, valiosa, de tu práctica y tu experiencia. Y cómo esas viñetas clínicas nos ilustran y nos enseñan mucho para mostrarnos cómo un practicante del psicoanálisis puede afinar esa lectura del sujeto autista. Esperamos que podamos tener en la próxima reunión, que es clase conversatorio, de las preguntas y respuestas que tenemos pendientes con respecto a las 3 últimas clases, la clase de José Fernando Velázquez, la clase de Marlon Cortés y la clase tuya del día de hoy. Esperamos que coloqué en el chat el correo de Medios NEL Medellín, donde todos pueden dirigirnos preguntas, y la directora de la NEL Guatemala, Luisa Aragón, nos va a colaborar como la coordinación y la organización con nosotros de medios, de organizar estas preguntas para trabajarlas ese día, y podemos de pronto tener algunas otras durante la reunión de algunas otras personas, pero en principio nos dirigen las preguntas para coordinar el trabajo en esa próxima clase, que es el próximo miércoles 18 a la misma hora. Te agradecemos mucho, estamos muy contentos por eso. No sé si alguien quiere decir algo más o tú quieres decir algo. Les quería decir que ahí les dejo un video, se lo mandé a Marlon, un video de algo de lo que para que ustedes pueden entrar a la página www.fundacionavenir.com, para que vean, ahí hay muchas actividades, todo lo que se hace, para que vean un poco el desarrollo del tránsito de un día de un joven ahí. Y les mandé un videíto, y está el Facebook también, así que van a ver que hasta los que participan de ese Facebook algunos son pacientes de la venta. Muchas gracias. Y coloqué también en el chat el link de la Fundación Avenir para que todos lo puedan sacar y puedan mirar y consultar ese hermoso trabajo que tienen allá y que nos enseña mucho. Lo mandamos después a todos los inscritos porque algunos nuevos no pudieron estar hoy, entonces no se enteran de las cosas del chat, entonces lo enviaremos. Muchísimas gracias, Claudia. Gracias, un aplauso. Gracias. Claro.
Bueno, gracias a ustedes y muy buena esta iniciativa de poder transmitir lo que el psicoanálisis sí puede hacer y decir respecto al autismo. Les mando un abrazo y nos vemos el miércoles próximo. Nos vemos. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego a todos. Chao. Hasta pronto, muchas gracias. Recordando tu expresión, vuelvo a desear esas noches de calor llenas de ansiedad. Cuando es con vos siento todo ideal. Cuando con vos